Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. El tema es parábola del sembrador. Parábola del sembrador, que está basado en Marcos, capítulo 4, versículo 14 al 20. Dice la palabra de Dios: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, por tener tu consejo con nosotros, mi Dios. Te pedimos, Señor, en este día que hables a nuestros corazones, habla a mi vida, mi Dios, habla al corazón de tu iglesia, Padre, y que esta palabra, Señor, sea de bendición. Bendice al predicador, Señor, y a ti sea la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta parábola del sembrador es bastante sencilla, pero tiene un profundo mensaje. Habla sobre un sembrador que salió a sembrar y echó la semilla, y ésta cayó en diferentes tipos de terreno. Todas las semillas eran iguales, Todas las semillas eran iguales. Lo que varió fue el terreno en que cayó la semilla. Según las semillas que cayeron en buen terreno, dieron fruto, porque la tierra estaba preparada. Pero las demás semillas que cayeron en terrenos más difíciles impidieron que esa semilla creciera y diera fruto. Esta parábola habla de 4 clases de terreno en la que cayó la semilla. La semilla sembrada cae en 4 diferentes tipos de terreno. Y solo la semilla que cae en un buen suelo, en un buen terreno, da como resultado un buen fruto, un buen cultivo. La semilla representa la palabra de Dios, y los suelos, el terreno, representa la condición del corazón del hombre. Aquí la semilla es la misma en todas las ocasiones, O sea, la palabra que se predica es la misma que escuchan todos. Pero lo que varía es el terreno, es el corazón en el que cae la semilla. O sea, solo aquellos que tengan una respuesta genuina y sincera al Evangelio producirán fruto espiritual. Dice que una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada. Y las aves del cielo se la comieron también. Otra parte
cayó sobre las piedras y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos y los espinos, al crecer la semilla, la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, dice la Biblia, y creció y produjo una cosecha a 30, a 60 y al 100 por uno. Pero lo que hay que recalcar es que todas las semillas eran iguales, ¿eh? Lo que varió fue la tierra, el terreno, el corazón. La semilla es la misma en todas las ocasiones. Lo que varía es el terreno en la que cae la semilla, en la que cae la palabra de Dios. Aquí la semilla hace referencia a la palabra de Dios. Y la tierra donde se sembró la semilla es el corazón del hombre. Por eso, hermanos, es de mucha importancia en sembrar la semilla. O sea, en predicar la palabra de Dios. Hermanos, lo que se tiene que predicar en las iglesias es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, porque lo único que Dios honra es su palabra, no la nuestra, no la palabra del hombre. Cualquier otra cosa que no sea el evangelio debe desterrarse de la predicación. Porque el evangelio y solo el evangelio es el único mensaje con poder para salvación, según Romanos 1:16. Un evangelio mitad bíblico y mitad humano es un evangelio falso. Es un evangelio falso. Fíjese que Satanás está contento con este tipo de evangelio, porque no necesita esfuerzo alguno para que el hombre no alcance la salvación. El mensaje del hombre produce emociones y convicciones, pero nunca puede producir conversiones. ¿Cuántas cosas no están sucediendo allá afuera, en el púlpito? No se está predicando la palabra de Dios. Hay iglesias que han inventado o están surgiendo tantas cosas, ¿verdad?, para atraer la atención de la iglesia, pero dejan a un lado la palabra de Dios. Vamos a entrar en materia aquí a la palabra de Dios. Marcos 4, del 1 al 2, por favor. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que, entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Algo que me sorprende es que el maestro no dejaba de hacer aquello por lo que había sido enviado, El maestro siempre estaba ahí. El Señor aprovechaba cualquier oportunidad para enseñar las verdades de Dios a la gente. Y en esta vez lo hace a la orilla del mar, subiéndose en una barca. No esperaba tener un púlpito, Él donde quiera que miraba gente, multitudes, les predicaba. Dice la palabra que la multitud se reunió alrededor de él para escuchar la palabra de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, multitudes lo seguían, pero muchos de ellos solo lo hacían porque esperaban recibir algo a cambio. Un milagro, sanidad, liberación, un favor. En Juan 6, 1 al 2, la Biblia dice que a Jesús le seguía una gran multitud a todas partes, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Hoy en día vemos cómo muchas personas se acercan a Jesús porque necesitan una provisión o una solución a sus problemas. Y no está mal pedir a Dios, Claro que no está mal esto. No está mal pedir por alguna necesidad.
Claro que no. Lo que está mal es buscarlo solo para pedir para nuestras necesidades e intereses personales. Eso sí. Hermanos, Dios no quiere que le sigamos como las multitudes por cuestiones de intereses, sino que Dios quiere que le conozcamos y anhela mantener una relación con nosotros, así como de un padre a hijo. Dice el versículo que cuando se le acercó la gente, el Señor les hablaba en parábolas. Una parábola en el griego literalmente significa colocar al lado de. La palabra parábola en el griego significa colocar del lado de. En otras palabras, una parábola es una comparación. Es una comparación para ilustrar una verdad espiritual de la vida real. Y a menudo Jesús utilizaba las parábolas para enseñar o dar un mensaje con un propósito espiritual sobre el reino de Dios. Versículo 2 al 3, por favor. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Cuando el Señor decía oíd, era que algo importante iba a decir, Jesús, viendo que la gente se amontonaba, se subió a la barca y desde la orilla del mar les pide atención. Les dice oíd. Les va a relatar la parábola del sembrador. Les dice oíd, el sembrador salió a sembrar. Y el versículo 4 dice: y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Aquí Marcos nos presenta una escena típica del sembrador de aquellos tiempos, como que nos pone una imagen del sembrador de aquellos tiempos. Supuestamente, el sembrador de antaño tomaba la semilla del saco o del morral y la esparcía por el aire para que cayera en el terreno preparado, para que esta semilla cayera en ese terreno preparado. Dicen los historiadores que en aquellos tiempos los terrenos no tenían vallas, o sea, no estaban marcados, no estaban cercados, sino que los terrenos estaban divididos por senderos o caminos angostos y estrechos donde la gente transitaba. Y con las pisadas de la gente y con el tiempo, esos caminos que dividían los terrenos se volvían duros y firmes, no aptos para sembrar. Que cuando el sembrador lanzaba la semilla, era inevitable que una parte cayera sobre el camino, en una tierra no preparada para recibir la semilla. Y la consecuencia no podía ser otra que la que se describe aquí en este versículo. Dice que las aves vieron la semilla descubierta en el camino y se la comieron. Versículo 5 al 6. Dice: otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Pregunta: ¿qué es lo que hace un sembrador antes de sembrar? ¿Qué es lo que hace el sembrador? Prepara la tierra, ¿verdad? Prepara la tierra. Y era habitual que cuando se preparaba la tierra para sembrar, las piedras y rocas tenían que ser sacadas del campo o del terreno, de forma que la tierra pudiera recibir la semilla y pudiera dar fruto. Posiblemente las piedras que salían las colocaba a la orilla del terreno
Y sobre estas piedras, dice la Biblia que caía una parte de la semilla. Pero aún así dice la Biblia que las semillas que cayeron en los pedregales germinaron, crecieron, germinaron en la poca tierra que había superficialmente en ellas. Había suficiente tierra para iniciar el ciclo de germinación de la semilla, pero no era suficiente para que pudiera desarrollarse la planta y dar fruto, que salido el sol la quemó porque no tenía raíz y la secó. Dice en el versículo 7, dice, y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. No se dice por qué, pero es de suponer que el sembrador había preparado antes el terreno y aún así había espinos, o sea, mala hierba. Posiblemente el sembrador cortó las malas hierbas, pero no las arrancó desde la raíz. Y es que siempre la buena semilla es más lenta para germinar, para crecer que las malas hierbas, ¿eh? Siempre la buena semilla tarda para crecer. Dice la Biblia que las espinas crecieron más rápidamente que la buena semilla, que no la dejaron crecer y la ahogaron. El resultado fue que no dio fruto esa semilla. Versículo 8. Más adelante la Biblia nos va a dar el significado de todos estos diferentes terrenos. Dice ahí en el versículo 8, dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Vemos que toda la semilla caída en el buen terreno preparado llevó fruto. Algunas semillas cayeron fuera del buen terreno y se perdieron. Pero las que alcanzaron la tierra preparada llevaron fruto. Y aquí está el mensaje de la parábola del sembrador. El resultado de la siembra depende del tipo de terreno sobre el que cae la semilla. Solo la semilla que cae en un buen suelo, en un buen terreno, da como resultado un buen fruto. Cuando la semilla cae en buena tierra, produce un 30, un 60, e incluso hasta el 100 por uno de fruto, dice la Biblia. Como hemos visto, la semilla es la palabra de Dios. Y cada terreno simboliza el corazón del hombre en quien fue sembrada la palabra. Aquí la semilla sembrada cae en 4 diferentes tipos de terreno. Los del junto al camino, en pedregales, entre espinos y en la buena tierra preparada. La pregunta es, ¿qué tierra es usted? ¿Qué tierra soy? ¿La de los caminos? ¿La de los pedregales? ¿La de los espinos? ¿O soy buena tierra para la semilla? Dice en el versículo 9, dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Vemos que grandes multitudes de gente seguían a Jesús.
Y el Señor más que nadie conocía los corazones y las intenciones de la gente. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, una gran multitud lo seguía. Venían por muchas razones, algunas nobles y otras egoístas. Y lo mismo ocurre hoy en día, ¿eh? Por eso es importante entender qué es lo que me motiva a venir a Cristo. Ya que no todos los que le buscaban eran verdaderos seguidores. Por esta razón, hermanos, cada uno de nosotros debe analizar su propósito, cómo uno está caminando con el Señor. ¿Qué propósito tienes? Y debes de preguntarte, ¿qué es lo que busco de Dios? ¿Qué quiero de Él? ¿Por qué lo sigo? ¿O qué tan comprometido estoy en ser un creyente genuino? En ser un creyente verdadero. ¿Por qué sigo al Señor? ¿Por qué estoy en la iglesia? Es evidente que entre toda la multitud solo había un grupo pequeño que tenía un verdadero interés por conocer el significado de la parábola. Dice que había una gran multitud y cuando el Señor terminó, la mayoría se fue. Solo se quedó un grupo pequeño, que cuando Jesús terminó de predicar la parábola del sembrador, la mayoría de la gente simplemente se levantó y se fue del lugar sin entender el significado espiritual de la parábola. Y solo un pequeño grupo de oyentes, junto con los 12 discípulos, dice la Biblia, que estaban cerca del Señor, se acercaron a Él con el interés de saber más acerca de la parábola. Y es que al principio de su ministerio, el Señor habló con toda claridad a la gente sin utilizar las parábolas, Pero a pesar del poder de su palabra y los prodigios que el Señor hacía, la gran mayoría se negaba en creer en Él todavía. Solo algunos pocos, como los 12 y un grupo pequeño de discípulos, lo aceptaba como el Señor era, lo que Él decía. Y este grupo pequeño, a estos el Señor les revelaba el sentido y el significado de las parábolas. Pero a la demás gente que rechazaba al Señor y desechaba sus mensajes, a estos el Señor les hablaba en parábolas y a estos el Señor endurecía. Y como castigo por su rechazo, a estos les hablaba en parábolas. Pero al principio no era así. Al principio el Señor hablaba claramente a las multitudes que le seguían. Pero como vio que su corazón se endurecía, el Señor empezó a hablarles por parábolas. Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Hermanos, el Señor es claro, Él da oportunidades. Cada día es una oportunidad para reconocerlo. Pero el Señor también, su paciencia llega a un límite, Y en vez de seguir insistiendo, mejor endurece corazones. Endurece corazones, así como le pasó al faraón. Lo endureció. Dice en el versículo 13, Marcos 4:13, dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? La multitud que escuchó la parábola del sembrador, si no pudo entender su significado espiritual, la mayoría que se fue,
solo reconocerían una simple historia de siembra, ¿verdad? Toda la multitud que estaba ahí, si no entendió la parábola, se fue. Sin entender la parábola, sin entender el significado espiritual. Pero solo los interesados que se quedaron con Jesús al último entenderían el significado espiritual que el maestro quería transmitir en ella. Versículo 14 al 15. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Vemos aquí que el sembrador puede tratarse de Jesús mismo, o cualquier discípulo que sale en su nombre para proclamar la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, y la tierra sobre el cual cae la semilla es claramente el corazón del hombre. Ahora, las personas que representan la semilla sembrada en el camino son la clase de personas que dejan que Satanás les arrebate el mensaje que ha sido sembrado en ellos. Tengan en mente que Jesús no pretende excusar a estas personas, como si solo Satanás fuese el responsable de lo que sucede al mensaje que les ha sido entregado. Claro que no. Se dice que a estos oyentes frívolos cooperan con el príncipe del mal al tratar con tanta superficialidad la palabra de Dios. Y es que esta gente no hace nada con el mensaje que escuchan. No la aprovechan para su propio bien. Muchos llegan a la iglesia, escuchan la palabra de Dios y al salir les preguntas de qué se trató la prédica y ya no se acuerdan. No dejes que Satanás te robe esa semilla, hermano. Versículos 16 al 17. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Por cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Dice aquí que los que aceptan la palabra, incluso con gozo, pero por causa de los problemas de la vida, luego se apartan. Hermanos, un verdadero creyente se puede hallar en medio de las aflicciones y en medio de persecuciones, de sufrimientos y de pruebas, que cuando esto sucede, la perseverancia es la marca del cristiano verdadero, La perseverancia. Las personas simbolizadas por la semilla que cayó al suelo rocoso carecían de esa persistencia y de esa perseverancia. Porque cuando llegan las tribulaciones, las aflicciones, luego tropiezan, dice la palabra. Estas personas eran convencidas, pero no habían sido convertidas. ¿Cuántas personas no hay así? Que están convencidas del Evangelio, que Cristo es el Salvador, que puede perdonar nuestros pecados. Pero ¿cuántas personas no han sido convertidas aún? No olvidemos que solo el que ha nacido de nuevo persevera en la fe. De otro modo, donde no existe fe
no existe firmeza. Y donde no hay firmeza no puede haber perseverancia. Se sabe que las pruebas, las dificultades y las persecuciones son la mejor forma para dejar en la iglesia solo a los verdaderos cristianos. Los conflictos barren a los convencidos y dejan solo a los convertidos en las iglesias, hermanos. Tengan en mente que las personas con un terreno pedregoso son los cristianos emocionales, que no están dispuestos a pagar el precio, que al escuchar la palabra de Dios la escuchan con gozo, y sí, amén, pero llega los problemas, las tribulaciones, las enfermedades aún, son los que se apartan primero. Cualquier creyente que quiera vivir conforme a la palabra padecerá persecución, dice la Biblia. Versículos 18 al 19, por favor. Dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, un campo sucio es una seria amenaza para el crecimiento de la semilla, Un campo sucio es un problema para que la semilla dé fruto. Igualmente los corazones llenos de los afanes de este mundo y por sueño de riquezas van a desbaratar cualquier mensaje de la palabra. El enemigo tiene un aliado para engañarnos y es el afán de enriquecerse y de querer tener todo lo material en este mundo. El afán es la puerta por donde el engaño entra, hermanos. Hay veces que nos afanamos en querer ganar más dinero, trabajando más horas extras y dejando a la familia, a los hijos, al ministerio a un lado. Tales corazones se hallan muy ocupados y no tienen tiempo para la meditación de la palabra y el mensaje del Señor. Hermanos, no vale la pena trabajar en domingo a domingo y descuidar todo lo demás. No vale la pena. He visto personas venir al Evangelio, pero por causa del trabajo jamás pueden asistir a una congregación y alimentarse de la palabra. Y por lo tanto son enredados en la corriente y los afanes de este mundo y ahogan la palabra, la hacen infructuosa. No vale la pena. La mejor es bajar nuestro nivel de vida. Eso es lo mejor, bajar nuestro nivel de vida y mantener nuestra frescura espiritual y la paz que solo viene de continua dependencia de la palabra de Dios. No permitas que el afán para obtener más ahogue la palabra en tu vida. No permitas que las espinas ahoguen lo que Dios quiere sembrar en tu corazón. Pregunta, ¿qué te ahoga? ¿Habrá algo que ahogue en tus ganas de servir al Señor y de poner en práctica tus talentos? ¿O de participar en un ministerio? ¿Habrá algo? Hermanos,
Debemos renunciar a estar afanados por las cosas de este mundo. Amén. Versículo 20. Dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermanos, aquí la meta es dar fruto. La meta es dar fruto. La buena tierra representa a las personas que escuchan la palabra y la reciben y dan fruto en diversos grados. A 30, a 60 y a 100 por uno. Yo le aconsejo que se junte con los que dan fruto al 100 por uno, No se junte con los de 30 ni con los de 60. Júntese con los de que dan fruto al 100 por uno, hermanos. Hermanos, necesitamos ser cristianos productivos para el reino de Dios. Y si no lo estamos haciendo, preguntémonos hoy, ¿por qué no? ¿Por qué no? Todos los cristianos dan el mismo fruto. ¿Por qué no todos dan el mismo fruto? ¿Se ha preguntado eso? Porque no todos los cristianos son igualmente fieles. No todos son igualmente fieles, leales, valientes, humildes y consagrados al Señor. No todos, hermanos. Hermanos, por medio de esta parábola, el Señor nos hace un llamado a reflexionar. ¿Qué tipo de oyentes somos? ¿Qué tipo de tierra tengo? ¿Con qué corazón dispuesto escucho la palabra de Dios? ¿Y por qué la semilla, que es la palabra de Dios, no está produciendo los frutos que nuestro Dios espera de nosotros? Son preguntas para reflexionar. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Acompáñeme a Marcos una vez más. Marcos 4, del 8 al 9, por favor. Dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. La exhortación de Jesús fue, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto quiere decir que la parábola del sembrador es para reflexionar y examinar la condición de nuestro corazón. Debemos meditar sobre la condición de nuestro corazón. ¿Qué tipo de tierra soy? ¿Y qué tipo de tierra es usted? Hermanos, cada vez que uno viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, uno debe venir con un corazón dispuesto si es que uno quiere ser bendecido. Necesitamos disponer nuestro corazón antes de llegar a la iglesia. Como el sembrador que antes de sembrar la semilla, él tenía que preparar la tierra. Fíjese que los que asistimos regularmente a los cultos de la iglesia y estamos acostumbrados a escuchar sermones tras sermones, deberíamos tener cuidado. Deberíamos tener cuidado. No sea que la rutina nos endurezca. Y que la familiaridad de las palabras produzca en nosotros corazones insensibles. Debemos preguntarnos si realmente los mensajes que escuchamos penetran en nosotros, en nuestro corazón. ¿O es que el lunes ya olvidamos lo que se predicó el domingo? Hermanos, con cuánta facilidad permitimos que el diablo
nos arrebate la semilla sembrada? ¿Con cuánta facilidad permites que el diablo te robe la semilla? ¿Acaso dedicamos tiempo para reflexionar sobre lo que la palabra de Dios nos ha dicho y nos enseña? ¿Acaso tenemos tiempo para reflexionar en la palabra de Dios y para ponerla por obra? ¿O vienen los pájaros enviados por el maligno a quitarnos el mensaje, la palabra que hemos escuchado? La semilla es la misma en todas las ocasiones, ¿eh? Lo que varía es el terreno en el que cae la semilla. ¿Qué terreno tienes? ¿Cómo está tu tierra? ¿Cómo está la tierra de tu corazón? ¿Está preparada? ¿Está endurecida? La pregunta es, ¿qué clase de terreno soy? ¿Acaso soy indefinido? ¿Soy indiferente a la palabra? ¿Seré superficial solamente? ¿O soy emocionalista? Que me emociono cuando lo escucho. ¿O por la gracia de Dios soy un buen terreno? De modo que oigo la palabra, la acepto y produzco una buena cosecha. Esa es la pregunta que nos hace hoy nuestro Señor Jesucristo en esta parábola. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias, mi Dios, por esa semilla, Señor, que tú nos das, Padre. Te pedimos, Señor, que prepares nuestra tierra, mi Dios. Que no te canses, Señor, en obrar en nosotros, Padre. Hay veces que somos necios, mi Dios. Hay veces que estamos afanados por las cosas de este mundo, por mi trabajo, por el salario, por el auto, por la casa, por el qué dirán allá afuera, mi Dios. Los afanes llegan a nuestra vida, mi Dios, y ahogan la semilla, Padre. No permitas, Padre, que el maligno llegue y nos arrebate esta palabra, mi Dios. No queremos ser iguales, mi Dios. No queremos que pasen los años y que sigamos siendo inmaduros, como esos niños fluctuantes, de llevados por donde quiera, por cualquier viento de doctrina, mi Dios. Queremos echar raíces, mi Dios, en tu palabra, Padre. Queremos madurar, queremos llegar al varón perfecto, mi Dios. Ayúdanos, Señor, danos alimento sólido, Padre. Queremos crecer, queremos servirte, queremos poner la palabra por obra, mi Dios. Ayúdanos a atesorar tu palabra en nuestro corazón, en mi corazón, Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros aquí reunidos, Señor. Te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.